Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo crear agapornis paso a paso. Por lo que si te interesa, quédate, que empezamos. En primer lugar, si queremos reproducir agapornis, necesitaremos tener evidentemente una pareja formada por un macho y una hembra en edad de reproducción. Para identificar si un agapornis es macho o hembra, podemos emplear diferentes técnicas y procedimientos, tal y como vimos en el vídeo, de cómo saber si un agapornis es macho o hembra. Pero a modo de resumen rápido, para no excedernos mucho en este vídeo, podemos saber el sexo de un agapornis por el comportamiento o la conducta del animal, por ciertas diferencias morfológicas muy concretas, y que quizás sea más difícil de ver para aquella gente que no tiene experiencia, e incluso por la forma de sus huesos pélvicos, que es más fácil de apreciar en ejemplares adultos y bajo el ojo de un criador con experiencia. Pero sin duda alguna, el método más fiable y eficaz es siempre el sesado por ADN, sobre todo si no tenemos experiencia con este tipo de aves exóticas. Pues bien, a la hora de formar una pareja, debemos tener en cuenta una serie de detalles muy importantes para evitar problemas durante la cría. El primero, que la pareja no esté formada por ejemplares de una misma familia, es decir, hay que intentar evitar el cruce entre padres e hijos, y sobre todo debemos evitar criar entre hermanos, ya que podrían aparecer problemas derivados de la consanguinidad que se traducirían en infertilidad, malformaciones en los pollitos, la aparición de problemas congénitos e incluso en la aparición de futuras enfermedades. El segundo punto a tener en cuenta es que la pareja de agapornis que vayamos a destinar a la cría sea de la misma especie, es decir, si queremos criar agapornis Fisher, lo ideal es que los dos sean de esta especie. Y lo mismo ocurre con los personatas o los rossicolis, que son los tres tipos de agapornis más comunes que se suelen tener como mascota. No obstante, siempre que tengamos un macho y una hembra de agapornis, independientemente de la especie, si son puros y no son cruces pueden reproducirse entre ellos, pero la descendencia que obtengamos tendrá características de ambas razas y en algunos casos no serán fértiles. Por lo tanto, para evitar todo este tipo de problemas, lo más aconsejable es criar agapornis puros, es decir, formar una pareja de agapornis de la misma especie. Si quieres, en posteriores vídeos del canal podemos hablar de los diferentes tipos de agapornis que existen y de las mutaciones o colores que hay en la actualidad, así que si te interesa este vídeo, déjamelo en comentarios y si sois muchos los que me lo pedís, pues lo traeremos muy pronto. Y el tercer punto, que también es muy importante a la hora de formar una pareja de agapornis, es que se encuentren en edad reproductiva para evitar problemas de huevos fértiles, huevos atravesados, que la pareja no se acepte el uno al otro o no muestre predisposición para la cría, etc. ¿Y cómo sabemos si nuestros agapornis están en edad de reproducción? Pues bien, los agapornis estarán listos para la reproducción y habrán alcanzado la plena madurez sexual, es decir, sus órganos y sus aparatos reproductivos serán sexualmente maduros cuando hayan alcanzado el año de edad, tanto en el caso de los machos como en el caso de las hembras, aunque en algunos casos, dependiendo del desarrollo de los agapornis, de su alimentación, de las condiciones del aviario, etc., pueden ser fértiles antes del año, pero aún así se recomienda esperar a que tengan al menos el año de edad para comenzar la reproducción y así evitaremos problemas de salud, tanto en los propios reproductores como en las futuras crías. En tercer lugar, también es muy importante conocer cuál es la época ideal de cría de los agapornis para poder tener éxito en la cría. Por lo general, los agapornis siempre que se reúnan las condiciones favorables para la cría, es decir, haya una buena alimentación, buena temperatura, los ejemplares estén fuertes y sanos, etc., pueden criar durante todo el año, aunque es recomendable hacerlo únicamente una vez al año. Y normalmente, los criadores que se dedican a la reproducción de agapornis en cautividad suelen reproducirlos a finales de septiembre o principios de octubre, o bien durante los meses de primavera cuando la temperatura es más agradable. De esta manera, tanto la pareja de reproductora como los pollitos suelen tener menos problemas en el desarrollo de la cría, es más difícil que aparezcan ácaros o piojillos, etc., siempre teniendo en cuenta que independientemente del momento que elijamos para comenzar la cría, los pájaros deben mostrar síntomas de celo, las condiciones deben ser favorables para la reproducción y que como máximo hay que hacer 2 o 3 puestas por temporada. La alimentación de los agapornis también es un pilar muy importante de cara al éxito en la cría, que no solamente debemos cuidar y adaptar en la época de reproducción, sino durante todo el año para asegurarnos de que los agapornis lleguen en buenas condiciones a la cría. A modo de resumen, la alimentación de los agapornis se puede dividir en 2 grupos. Por un lado, los alimentos secos, que estarían formados por las semillas o mixturas especiales para agapornis, que suelen estar formuladas principalmente por alpiste, diferentes tipos de mijo, cártamo, trigo, avena, cañamón, linaza, arroz paddy y demás semillas en diferentes proporciones, o bien por piensos creados específicamente para cubrir las necesidades nutricionales de los agapornis,
elaborados con semillas y alimentos naturales, a los que se le añaden determinados suplementos para hacerlos mucho más completos, apetecibles para ellos y mucho más interesantes en cuanto a nivel nutricional. Y por otro lado, los alimentos frescos, que están formados por frutas y verduras, o incluso si tenemos la posibilidad, vivimos en zonas rurales y conocemos adecuadamente cuáles son aptas para las aves, podemos aportarle también algunas plantas silvestres como cerrajas, pamplinas, verdolagas y demás plantas siempre que las recojamos en una zona segura. Además, también podemos clasificar en un pequeño grupo aparte otros alimentos o suplementos que se pueden añadir a la alimentación de los agapornis en momentos puntuales del año y en función de sus necesidades nutricionales, como podrían ser las pastas de cría, algunos snacks especiales para aves, la perla mórbida que les suele gustar mucho o los germinados de semillas, e incluso ciertos suplementos vitamínicos y minerales que sean necesarios en momentos puntuales del año, sin olvidarnos de que es muy interesante que nuestros agapornis siempre tengan a su disposición una pieza de hueso de jibia y un gris especial para agapornis, que no solo sea una fuente natural de minerales, sino que además contribuye a facilitar la absorción correcta de todos los nutrientes presentes en su dieta y especialmente de las semillas. Para finalizar este punto y centrándonos en la alimentación de los agapornis durante la cría, es muy importante que adaptemos su alimentación, aportándole una mayor variedad y cantidad de alimento, lo que va a favorecer la aparición de celo y que los ejemplares se predispongan para la cría, puesto que su instinto reproductivo aparecerá al ver que disponen de mayor variedad de alimentos, con la que poder sacar adelante adecuadamente a todos los futuros pollitos. Por lo que es interesante añadir una buena mixtura con una gran variedad de semillas, un buen pienso, raciones de frutas, verduras o plantas con más frecuencia, pasta de cría especial para citácidas e incluso semillas germinadas, que constituyen una fuente importante de vitaminas y minerales naturales muy necesarios para la etapa de reproducción. Por otro lado, es muy importante preparar a los agapornis para la cría, no solo en la propia época de reproducción, sino en meses previos, para asegurarnos de que tanto el macho como la hembra van a llegar en perfectas condiciones a la cría, con una buena condición corporal y con un sistema inmunológico fuerte y desarrollado. Además, si frecuentemente en meses próximos a la cría le vamos aportando progresivamente este tipo de alimentos que vamos a aportarles durante la cría, no solo vamos a conseguir que estén acostumbrados a ellos, sino que también vamos a conseguir de manera natural estimular su instinto reproductivo y favorecer la aparición del celo, sin olvidarnos de que también es interesante desparasitar al macho y a la hembra, tanto interna como externamente, para evitar que durante la cría puedan aparecer parásitos internos y externos, como por ejemplo ácaros o piojillos. Evidentemente, si queremos criar con los agapornis, necesitaremos también un lugar adecuado en el cual se sientan cómodos, tranquilos y seguros, y en el que tengan la intimidad que necesitan durante la reproducción. Ni que decir tiene que la jaula debe ser amplia para que puedan convivir bien, tanto la propia pareja como las futuras crías, una vez que salten del nido hasta que las independicemos completamente de sus padres cuando ya sepan comer por sí solas. Lo ideal es utilizar este tipo de voladeras como la mía, que tiene muchísimo espacio, aunque también podéis criar en jaulas de metro, que son lo suficientemente anchas y altas para que estén correctamente. O si lo prefieres, porque tienes mucho espacio disponible, puedes criar en voladeras, que sin duda alguna van a estar mucho mejor, aunque no vamos a poder tener controlada a la pareja de la misma manera que si criamos en jaulas individuales, especialmente si tenemos alojadas a más de una pareja de agapornis. No obstante, si optas por criar agapornis en voladeras y tienes a más de una pareja conviviendo juntas, pueden aparecer algunos problemas por territorialidad, así que en la cría en voladeras no son todo ventajas, pero no te preocupes, que ya iremos viendo estos temas más en profundidad en futuros vídeos del canal. En cuanto a los nidos que vamos a utilizar para criar agapornis, suelen ser nidos cerrados de caja de madera con unas medidas aproximadas de 23 x 15 x 15, es decir, 23 centímetros de largo, unos 15 centímetros de alto y otros 15 centímetros de ancho, con un orificio circular, para que los agapornis puedan acceder fácilmente al interior y se sientan cómodos, seguros y tranquilos. No obstante, también puedes encontrar en el mercado nidos para agapornis de plástico que suelen ser mucho más resistentes, duraderos y limpios, ya que son más fáciles de desinfectar, como este que estáis viendo de la marca Moldes Ave, que además permite poder revisar el nido fácilmente, molestando lo menos posible a la pareja. El material que podemos aportar para que hagan el nido suelen ser hojas de palmera, que ellos mismos irán picoteando para darle la forma oportuna, de forma que hagan una especie de cámara en la cual puedan estar los huevos y los pollitos seguros y calentitos. Pero hay que tener mucho cuidado con qué tipo de palmeras vamos a aportarle, ya que hay algunos tipos de palmeras que pueden llegar a ser perjudiciales para los agapornis, por lo que lo ideal es aportar hojas de palmera datilera. Por lo que si tienes alguna duda de qué tipo de hoja de palmera es, o lo prefieres, también puedes utilizar el heno, que normalmente se utiliza para la alimentación de conejos y roedores, e incluso virutas de madera similares a las que se utilizan para la reproducción de las ninfas o periquitos.
Para que se produzca el apareamiento entre el macho y la hembra, es necesario que se reúnan una serie de condiciones favorables para la cría, y por supuesto, es necesario que tanto el macho como la hembra estén bien adaptados al aviario, se acepten como pareja y se lleven bien, muestren síntomas de celo, estén adaptados a su jaula y a su alimentación y dispongan de la tranquilidad e intimidad que necesitan para la cría. Una vez que veamos que los agapornis están confeccionando el nido y que se han producido las primeras cópulas, probablemente en días próximos la hembra comenzará la puesta de huevos, que se producen días alternos, es decir, pondrá un huevo un día, descansará al siguiente día pondrá otro huevo y así sucesivamente hasta que finalice la puesta, que lo normal es que sea de 4 a 6 huevos. La incubación de los huevos suele empezar cuando la hembra ha puesto el segundo o el tercer huevo, por lo que es normal que a partir de estos días ya no vemos con tanta frecuencia a la hembra fuera del nido, ya que estará aportándole el calor que necesitan para que el embrión se vaya desarrollando correctamente y para que vaya creciendo en su interior hasta que finalice la eclosión. La incubación de los agapornis dura aproximadamente unos 20 días, dependiendo de la especie, y durante esta etapa es muy importante que no molestemos a los agapornis en exceso, abriendo o cerrando el nido, ya que se pueden sentir molestos y corremos el riesgo de que los padres puedan abandonar la incubación, sobre todo en el caso de agapornis primerizos. Lo ideal es que cada 2 o 3 días aproximadamente, aprovechando que la hembra ha salido del nido a comer, a beber y a hacer sus necesidades, observemos cómo va evolucionando la incubación y que en torno a los 10 días, si lo deseamos, pues ya podemos ver de una forma relativamente fácil si los huevos están fecundados y si tienen pollito en su interior. Y esto lo podemos hacer cogiendo los huevos con mucho cuidado y colocándolos encima del flash del móvil o bien con un ovoscopio similar a este y así evitamos tener que sacar y manipular los huevos. Finalmente, si la incubación se ha realizado correctamente y las condiciones del aviario han sido favorables, se producirá el nacimiento de los pollitos en torno a los 20 y los 23 días, dependiendo de la especie, de la propia hembra de agapornis y por supuesto de las condiciones ambientales. También tienes que tener en cuenta que los pollitos irán naciendo en días alternos, ya que la hembra pone a los huevos un día sí y un día no, por lo que es normal que algunos huevos tarden más en nacer respecto a los primeros. No obstante, no te preocupes, que si todo ha ido bien deberían nacer prácticamente todos, y en el caso de que haya algún huevo que por algún motivo haya sido abortado o no sea fértil, lo aconsejable es retirarlo del nido, para evitar que se pueda romper y que pueda llegar a ser un foco de bacterias. Un truco para favorecer la eclosión de los huevos es colocarle bañeras con regularidad a los agapornis durante la incubación, especialmente 1 o 2 días antes de la fecha prevista para que nazcan los pollitos, ya que si la hembra, al tener humedecidas las plumas, le aportará a los huevos durante la incubación la humedad que necesitan, para facilitar que los pollitos puedan romper fácilmente el cascarón y nacer sin problemas. Otra parte de la cría de agapornis es el anillado, que aunque no es obligatorio, es bastante interesante, ya que sirve para poder identificar a agapornis durante toda su vida. Para ello, los agapornis se suelen anillar en una de sus patas, a partir de los 10 días de vida, dependiendo del desarrollo de cada pollito, y esto nos sirve para identificar el año de nacimiento, el número de ejemplar, la pareja de la que procede, el número de criador y su nacionalidad. Y además, es un requisito fundamental si queremos participar con los agapornis en concursos ornitológicos. El calibre que se suele utilizar para anillar a los agapornis es de 4,5 milímetros, suficiente para que se pueda anillar correctamente a partir de los 10 días de vida y para que las anillas queden holgadas para evitar problemas en las patas a medida que el animal va creciendo. El proceso de anillado, si quieres lo podemos ver en futuros vídeos, pero hay que hacerlo con delicadeza y teniendo mucho cuidado con los dedos y las patas de los pollitos. Y además, un consejo adicional, para evitar que los padres puedan rechazar a los pollitos y tirarlos del nido, sobre todo si no están anillados o no están familiarizados con las anillas, es colocarle a la anilla un pequeño esparadrapo de color carne para ocultar el color de la anilla y así evitar que resulte mucho más llamativo para sus padres. Una vez que las crías han nacido, tenemos 2 opciones. Podemos dejar que los padres saquen ellos solos a sus pollitos, o bien si lo preferimos, podemos criarlos nosotros a mano, que es lo que se conoce como agapornis papilleros, que son mucho más fáciles de domesticar, adiestrar y son mucho más sociables con las personas. Realmente, podemos criar a un agapornis papillero desde los primeros días de vida, aunque no es lo más aconsejable, ya que cuanto más pequeño sea el pollito, mayores dificultades tendremos. De ahí que los criadores que crían agapornis papilleros lo saquen del nido a partir de los 20 o 25 días de vida, aunque como os digo, si fuera necesario, bien porque los padres lo han abandonado o lo han rechazado o por otras circunstancias, se pueden criar a mano en cualquier momento, ofreciéndoles una buena papilla y un buen lugar en el que estén cómodos, calentitos y seguros. Más adelante, si quieres explico también con más detalle cómo crear agapornis papilleros paso a paso y hablamos de cómo preparar la papilla, de las tomas diarias, etc.
Si no queremos criar agapornis a mano y dejamos que la naturaleza siga su curso, los padres por lo general deberían continuar alimentando y sacar adelante a sus polluelos, los cuales se van desarrollando, creciendo y le van saliendo sus primeras plumas, y en torno a los 35 días de vida aproximadamente, los pollitos comenzarán a sentir la curiosidad de salir del nido junto a sus padres y de conocer el exterior. Realmente no hay una fecha exacta en la que los pollitos salten del nido, pero como os he dicho aproximadamente, a los 35 o 40 días irán saliendo del nido y pasarán la mayor parte del día curioseando la jaula, pidiendo comida a sus padres, y a última hora de la tarde volverán al nido para pasar la noche, por lo que es aconsejable facilitarles que ellos solo puedan entrar y salir del nido fácilmente, para evitar que alguno se pueda quedar fuera durante la noche. Y el último paso de la cría sería la separación de las crías de sus padres, que normalmente se producirá a partir de los 55 o 60 días aproximadamente, aunque dependerá del desarrollo de los propios pichones, del número de hermanos que haya en la nidada, de la experiencia de los padres en la cría, de la alimentación e incluso de la propia especie de agapornis. Es normal que siempre haya algunos hermanos más adelantados que otros, que aprendan antes a comer, por lo que es aconsejable colocar en el interior de la jaula voladera recipientes con comida en un lugar accesible para los más pequeños, para que así aprendan a comer más rápido por imitación al ver tanto a sus padres como a sus hermanos mayores. Y una vez que tengamos la certeza de que todas las crías saben comer por sí solas, lo aconsejable es separarlas de sus padres para evitar posibles conflictos entre ellos. Espero que este vídeo te sirva y que consigas criar con tus agapornis y disfrutar de la cría. Y si tienes alguna otra duda sobre agapornis, ya sea de la cría, de su alimentación o de otro tema relacionado con ellos, me la puedes dejar debajo en comentarios e iré ampliando poco a poco la sección de agapornis del canal. Si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo por tus redes sociales con tus compañeros. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo el vídeo sobre cómo saber si un agapornis es macho o hembra y como siempre te espero en el próximo vídeo.